Primero, el olor a agua, ceniza y piedra fría. En la oscuridad de la lavandería del monasterio, las telas húmedas se pegan a las manos, y la campana emite un sonido agudo y prolongado, como si contara las acciones ajenas. Afuera, la gente camina sin prisa entre los bancos y las puertas, cada uno bajo supervisión. Algunos se santiguan, otros se dan la vuelta, otros miran al suelo. Aquí la limpieza no se refiere solo a la ropa. Se refiere al cuerpo, los pensamientos y el destino, y la limpieza tiene supervisores a los que se les permite preguntar, tomar nota y decidir. Saludos a todos los que escuchan. Me alegro de que estén conmigo. Escriban desde dónde ven este video y qué les parece más inesperado y qué más sincero en historias como esta. Les deseo una agradable escucha. En medio del vapor húmedo y los susurros bajo las bóvedas, se mueve una mujer llamada Agatha. Lava los paños de la señora Edil, viuda de la casa de los caballeros menores, y cose en secreto un pequeño hilo de otro color en el borde. Se dice a sí misma que lo hace para no confundir las cosas ajenas, pero sabe que para ella es importante recordar qué tela cubría el cuerpo recientemente. El día anterior, el archidiácono dijo que se había promulgado un nuevo decreto en la ciudad. Los laicos deben confesarse una vez al mes, y la guardia debe verificar el cumplimiento mediante listas que se entregan al abad. Dijo que el incumplimiento se castigaría con una simple penitencia y una multa en plata. La palabra multa se extendió por el mercado como el humo de una herrería. No pica en los ojos, pero penetra a través de la ropa. Todos aquellos cuya vida pendía de un hilo entre la iglesia y el juez del castillo comenzaron a contar los días que faltaban para el siguiente repique de campanas. Agatha vive junto a una pared cálida donde se calienta el horno de pan. Es lavandera, pero de niña ayudaba en la escritoria. Traía agua, observaba cómo los escribas trazaban las letras y memorizaba los delicados signos de los márgenes, ganchos, palmas, lirios. Desde entonces, sus manos entienden lo que es una huella. No dice que sabe leer la letra canónica, porque eso hace reír a la gente. Pero mira el mundo, como si en los márgenes de sus páginas hubiera referencias, pistas, prohibiciones y permisos. La señora Edil llegó temprano a la lavandería ese día. Ordenó que le llevaran las sábanas limpias a su puerta antes de la puesta del sol, y dijo que vendría un nuevo recaudador de impuestos del Señor, y que todo debía estar impecable, como en una fiesta. Dijo que por la mañana se había anunciado en la plaza un nuevo decreto secular. Estaba prohibido pasar la noche en una casa ajena sin registrarse en la puerta. Estaba prohibido llevar ropa que no correspondiera al estamento social, y estaba prohibido comprar especias sin el consentimiento del alcalde del mercado. Y añadió que la vigilancia era ahora sinónimo de seguridad, y que si alguien pensaba lo contrario, que no se quejara cuando vinieran a por él. Por la noche, al regresar con la cesta a su muro, Agatha vio cerca de la puerta a un hombre delgado con una capa de escribano. Llevaba un paquete con un sello de lacre,
Le dijo al guardián que llevaba una carta al abad, pero que ya no estaba en la oficina, y le pidió que la aceptara contra recibo. El guardia se encogió de hombros y le dijo que volviera por la mañana. El desconocido bajó la mirada, se alejó hacia una columna y se quedó allí de pie durante un buen rato, como si estuviera eligiendo dónde colocarse para no estorbar. Luego se acercó a Ágata y le pidió que le entregara el paquete a un monje conocido suyo, Ignatius, si lo veía. Dijo que la carta era peligrosa, porque hablaba de un matrimonio que debía ser anulado y que, si la carta se perdía, alguien quedaría vinculado para siempre a una casa ajena y a la voluntad ajena. Dijo que se llamaba Juan y que era una persona sencilla, pero que había visto los registros en la brachigrafía del monasterio, donde se inscribían los grados de parentesco, y había comprendido que en una unión las personas estaban más unidas de lo habitual. Ágata tomó el paquete y vio en el sello una flor de lis, similar a la que dibujaba de niña en los márgenes de los cuadernos por diversión. Por la noche, oyó pasos en la puerta de la señora Edil y el ruido de un pestillo forjado. Sabía que a veces iba allí el administrador de las esposas del castillo. Le gustaban las habitaciones ajenas y los secretos ajenos. A la mañana siguiente, le ordenó que le trajera un mantel limpio y sacó de la manga un pequeño hilo de otro color. Dijo que la lavandera era descuidada y ordenó al guardia que anotara su nombre en la lista de infractores. Ágata no discutió, guardó silencio y recordó que no solo sus ojos habían visto el hilo del borde de la tela. Con la lista de infractores, el mundo cambió de rumbo, como si alguien hubiera puesto un nuevo marcador entre las páginas. Las confesiones se convirtieron en una feria. La gente acudía humildemente, pero cada uno con su cuenta interna. Se formó una cola ante el confesionario. El archidiácono decía que el decreto del obispo era comprensible y que el poder secular lo apoyaba. Las peleas en el mercado, multa. La embriaguez en día laborable, multa. Noche de bodas antes de la presencia del testigo designado. Suspensión de los derechos matrimoniales. Añadía que se preguntaría por separado sobre los lazos de sangre, porque de ello dependía la pureza de los hogares y las familias. Decía que cada confesión era beneficiosa para el alma y para el orden de la ciudad. Mientras la gente movía los labios, Ágata vio junto a la puerta a una mujer con un abrigo de ciudadana y a un hombre con pies de campesino. La mujer se mantenía segura, el hombre como alguien acostumbrado a callar. Eran Marta y Pedro. Marta era la sirvienta de la señora Edil, que la toleraba por sus hábiles manos. Pedro era el hijo adoptivo de un herrero de las afueras. Le pidieron al abad que bendijera su matrimonio y ya habían pagado la inscripción. Tenían testigos, pero no tenían dinero para una gran fiesta. Esperaban que todo fuera rápido y discreto. Ágata conocía a Marta. A veces dejaba un trozo de pan en la lavandería en señal de agradecimiento. Pedro sabía arreglar cubos y martillos sin mirarlos. Así arregla quien siempre escucha lo que le dicen y divide el mundo en necesario y superfluo.
Esa noche, la niebla cubrió el patio. Ágata fue a ver al monje Ignatius. Era bajito, delgado, siempre ocupado discutiendo con los campos de los libros, no con las personas. Dijo que era mejor no guardar el paquete, porque el sello era secular y el olor a cera no era monástico. Dijo que la carta probablemente trataba de alguna alianza importante y que, si se anulaba el matrimonio, significaba que alguien poderoso quería liberarse. Añadió que este tipo de asuntos solían llegar a los concilios, donde los canonistas discutían con muchas palabras, pero luego anunciaban la decisión de forma breve, como si fuera una sentencia. Ágata sintió que en la carta se encerraban dos mundos, el de sus conocidos y el de los castillos que protegen sus murallas de los rumores. Al día siguiente, trajeron a la plaza un barril con cartas que la guardia había interceptado a los comerciantes. El rector anunció que ahora se revisaría toda la correspondencia, porque las cartas podían ocultar engaños y daños a la pureza. Dijo que el matrimonio no era algo personal, sino el orden de la familia y la ciudad, y que las notas sin sello serían quemadas. La gente se quedó boquiabierta. Ágata escondió el paquete bajo la ropa, pero sintió la mirada de la señora Edil sobre ella. Esta sabía que a veces la lavandera tenía cosas ajenas. La señora tenía sus propios asuntos. Su sobrino necesitaba una unión ventajosa, y ella estaba tratando de obtener permiso para casarlo con la hija del comerciante Hugo, un hombre con dinero y refugio para los pobres, al que le gustaba decir que la caridad también era un intercambio. El comerciante Hugo rara vez prestaba atención a las palabras superfluas, pero le gustaba dar consejos sencillos como si fueran monedas. Tenía un granero junto al río, donde olía a sal y a cajas. Le gustaba el orden y los libros limpios. Cuando llegó el nuevo decreto sobre la inspección de la ropa, según el estamento social, propuso a los ciudadanos que le compraran telas sencillas para no correr riesgos. Prometió prestar dinero a quienes dijeran con sinceridad que no podían pagar de inmediato. Dijo que la Iglesia ama la pureza y que una tela nueva es mejor que un terciopelo viejo. La gente asintió. Ágata notó que él llevaba en el dedo un anillo con una letra parecida al sello del paquete y lo recordó con calma, sin hacer conjeturas. Marta y Pedro volvieron a ver al rector. Les dijeron que la inscripción de la bendición se había retrasado. Era necesario confirmar que no eran parientes en cuarto grado. Marta palideció. Se había criado en una casa donde las criadas desaparecían sin explicación y sabía lo que significaba la palabra verificación. Pedro bajó la cabeza. Toda su vida había escuchado a personas mayores y más fuertes que él, y solo tenía un deseo: que Marta no llorara. Le dijo a Ágata que iría a la oficina municipal a buscar a alguien que supiera examinar los árboles genealógicos. Regresó por la tarde, abatido como un trapo mojado. Le respondieron que los registros no estaban completos porque los incendios y las inundaciones se habían llevado parte de los libros, pero que, en caso de duda, no permitirían el matrimonio. Dijo que la supervisión por pureza era ahora como una espina clavada.
Cuanto más se profundizaba, más dolía. Mientras tanto, el paquete de Ágata se había vuelto como una piedra. Tiraba hacia abajo y exigía una solución. Por las noches empezaron a aparecer desconocidos en la puerta. Preguntaban al guardián si había visto una carta con un lirio. Decían que el paquete contenía una carta paterna, autoritaria, y que quien rompiera el sello sin autorización sería juzgado. Ágata escondió la carta detrás de la icona de un santo, donde nadie se atrevería a buscar sin motivo. Ella entendía que ya no era solo su secreto, era como el agua bajo el hielo. No se ve, pero se oye. Pronto, el abad anunció una novedad. Cada casa debía inscribir a todos sus habitantes ante el escribano de la carretera. La falta de correspondencia entre los nombres se castigaría con una multa, y la mentira, con un castigo eclesiástico y un arrepentimiento público. Colocaron una mesa junto a la puerta. Desde por la mañana acudieron allí la señora Edil, el comerciante Hugo, el sastre, el carnicero y los aprendices. Ágata estaba al final de la fila. El escribano Juan, el mismo que había traído la carta, estaba sentado a la mesa y escuchaba atentamente. Anotaba los nombres y, como de pasada, hacía preguntas sobre los padres y los padrinos. Decía que era necesario para que los futuros matrimonios fueran puros. Lo decía con calma, sin amenazas. Su voz sonaba como una línea recta en los campos. Ágata comprendió que la carta que tenía en sus manos estaba relacionada con esa línea. Al atardecer, se formó una pequeña multitud frente a la casa de la señora Edil. Alguien susurró que su sobrino no podía casarse. Al parecer, su futura esposa, la hija del comerciante Hugo, era pariente suya en segundo grado a través de una antigua relación entre sus familias. El rumor se extendió instantáneamente. La señora Edil ordenó a los guardias que despejaran el paso. Dijo que todo lo decidirían los canónigos, y añadió que los que susurraban junto a la valla permanecerían en la plaza, sin zapatos, como castigo. La gente se dispersó, dejando huellas en el suelo. Ágata se fijó en que, por la mañana, había un anciano con un bastón, que solía comprar pan en el asilo, junto a la puerta del mercader Hugo. Miró hacia la ventana de la señora Edil y asintió en silencio. Parecía que había recordado algo. Quedó claro. En la ciudad había comenzado una verificación de los grados de parentesco. No se trataba de un asunto personal, sino de un sistema general. El superior ordenó que trajeran los viejos libros de bautismos y funerales. Dijo que el monje Ignacio comprobaría la autenticidad de las anotaciones. Añadió que quien intentara falsificar nombres no sería admitido a los sacramentos y que las autoridades seculares añadirían además multas. Todo parecía legal e incluso habitual, pero se respiraba tensión en el ambiente. A partir de ese momento, todo se convirtió en una especie de thriller cotidiano. Una noche, un niño del orfanato fue a la casa de Ágata y le entregó un paquete. Dentro había un trozo de tela cara y una breve nota sin firmar.
En la nota se decía que si el paquete con la lirio se devolvía al granero del comerciante Hugo antes del amanecer, Ágata sería borrada de las listas de infractores y le darían un trabajo en un lugar cálido. Y se decía que la verificación de los grados de parentesco era innecesaria, que todo se podía resolver con un impuesto de rescate monetario. Era un intercambio directo. Ágata sintió que el aire cálido de la estufa también podía convertirse en una trampa. No respondió. Fue a ver al monje Ignacio y le dijo que la llamaban al granero por la noche. Ignacio dijo que parecía una prueba de debilidad. Señaló una pequeña marca en el lacre y dijo que el sello había sido fundido a partir de un molde que antes pertenecía a una casa señorial y que luego había pasado a manos de un comerciante como pago de una deuda. Dijo que la conexión no era directa, pero sí perceptible. Ágata comprendió que la carta con la lirio no se refería a la misericordia del comerciante, sino a sus deudas y viejas obligaciones. Por la mañana, cuando la campana sonó para la confesión, una mujer con la voz quebrada llegó al monasterio. Era una anciana del orfanato, la que cuidaba a los niños y recordaba quién había llegado y cuándo. Le dijo al abad que tenía un antiguo documento de apadrinamiento en el que el nombre de Marta figuraba junto al nombre que llevaba la madre del sobrino de la señora Edel. Dijo que en aquellos años los padrinos solían elegirse entre los vecinos, lo que creaba un vínculo que ahora se considera una cercanía por parentesco espiritual. No conocía los detalles, pero sabía el procedimiento. Si la cercanía espiritual se consideraba suficiente, la unión necesitaba autorización. El superior le dio las gracias y le pidió a Ignatius que lo anotara. Ágata, que estaba cerca, comprendió que se trataba de un hilo conductor. Recordó el hilo en el borde del paño. Todo era uno, inseparable. Mientras tanto, Pedro hizo lo que nadie esperaba de él. Fue a ver al comerciante Hugo y le dijo que había oído que se podía pagar para que no se hiciera la inspección. Le dijo que de la casa del herrero solo tenía sus manos, pero que sabía arreglar cosas y contar. Se ofreció a ocuparse gratuitamente del recuento de sacos y la carga en el muelle, porque se había dado cuenta de que los estibadores mentían con los números, y, por eso, el comerciante perdía dinero. Hugo sonrió al principio, pero luego le dejó consultar los libros, con la intención de poner a prueba su seguridad en sí mismo. Piotr, con unos pocos signos, puso orden y descubrió el déficit. Lo hizo de forma sencilla, sin enigmas. Mostró dónde se iban los sacos sin registrar. El comerciante perdió parte de su facturación por culpa de los ojos perezosos del cargador mayor. Era un talento oculto contra el estatus. El artesano mejoró el negocio del rico como no habría podido hacerlo un escribano con buena letra. El comerciante dejó de mirar a Piotr con desprecio. Dijo que el chico era útil y que escribiría al abad para que hiciera una excepción con la pareja. Pedro se negó. Dijo que las excepciones dan libertad a unos y perjudican secretamente a otros. Dijo
que quería que fuera legal. Sus palabras sonaron tan firmes como una nota al margen. Ágata, al enterarse de esto, pensó por primera vez: el chico, al que todos llaman taciturno, no se queda callado cuando hace falta. Los rumores sobre la carta con la lirio tampoco se calmaron. Intentaron entrar 2 veces por la noche en el granero del comerciante. Una vez, el vigilante ahuyentó a un desconocido delgado. La segunda vez, encontraron huellas junto a la pared. El comerciante comprendió que también lo tenían en el punto de mira. Acudió al abad y le dijo que prefería un juicio canónico a las oscuras amenazas bajo sus ventanas. El abad asintió. Dijo que esos asuntos se llevaban fuera de la ciudad y se juzgaban en concilios. Dijo que en las próximas semanas se esperaba una reunión en la que se trataría una gran alianza, de la que la ciudad se enteraría de todos modos. Insinuó que las cartas con lirios no podían ocultar las ramas del árbol, si se conocían las raíces. Ágata no pudo soportarlo y fue al refugio. Encontró al anciano con el bastón. Él dijo que en otro tiempo había sido escriba de un caballero, y que el hijo del caballero era sobrino de la señora Edil. Dijo que había llevado los libros durante mucho tiempo y había visto cómo el comerciante Hugo prestaba dinero a esa casa a cambio de protección y del derecho a poner el sello en cartas importantes. Dijo que luego el caballero murió, las deudas quedaron y el sello se quedó con el comerciante, como si una mano ajena sostuviera la tuya. Ágata comprendió que el comerciante no era solo un benefactor, estaba en deuda con el pasado, al igual que los pobres estaban en deuda con él. Comprendió que, inesperadamente, él mismo podía convertirse en benefactor por necesidad, intervenir y cambiar el curso de los acontecimientos con una sola decisión, para no ser arrastrado por el fango de las viejas relaciones. Vio cómo daba la vuelta la rueda. En la plaza se volvió a leer el decreto. Ningún matrimonio podrá celebrarse sin comprobar el parentesco espiritual y consanguíneo hasta el grado que indiquen los canonistas. La gente se alborotó. Alguien preguntó por qué antes no se habían dicho esas palabras. El rector respondió a través del heraldo: porque el mal ha aprendido a esconderse en la costumbre. Los ciudadanos lo aceptaron como se acepta el frío. Es desagradable, pero comprensible. Y entonces ocurrió lo que muchos no esperaban. La señora Edil fue llamada a la oficina del monasterio. Allí ya se encontraban el comerciante Hugo, el abad Ignacio, el escribano Juan, Marta, Pedro y el anciano con el bastón. El abad dijo que tenían información sobre el grado de parentesco espiritual entre la casa de la señora Edil y la del mercader. Dijo que, sin permiso, la unión entre el sobrino de la señora y la hija del mercader era imposible. Los libros confirmaban el parentesco a través de una antigua pareja de padrinos. Dijo que debían esperar la decisión del concilio de canónigos. La señora Edil palideció. Estaba acostumbrada a resolver las cosas con simples amenazas y regalos. Ahora le proponían esperar a la ley. El comerciante asintió.
Dijo que estaba cansado de los pasos nocturnos y los susurros. Dijo que haría lo necesario para que la gente viera que no escondía la suciedad bajo la alfombra. Por la noche, las amenazas aumentaron. Alguien dejó una piedra en lugar de pan en la puerta de Ágata. Los más astutos le susurraban al comerciante que perdería su parte en el gobierno de la ciudad. Algunos sirvientes de la señora Edil comenzaron a mirarla con miedo. Marta caminaba por la casa como sobre una tabla delgada sobre el agua. Piotr reparaba cerraduras como si supiera reparar destinos. Dijo que se había encontrado en el muelle con un mensajero que pronunció el nombre Bojansi, y dijo que allí acudían personas de todas partes, porque se iba a hablar de un matrimonio que no se podía dejar tal cual. Piotr no sabía qué significaba eso, pero recordó la palabra. Ágata sacó la carta con la lirio ese mismo día y se la llevó al monje Ignatius. Ignatius examinó atentamente no solo el sello, sino también las sombras que lo rodeaban. Dijo que la carta no estaba dirigida al obispo local, sino a los canónigos que se reunían cerca de las tierras occidentales. Dijo que en la carta se pedía estudiar una unión de tan alto nivel que los matrimonios locales se equipararían a ella. Añadió que el símbolo de la parte inferior era una referencia a la casa de los gobernantes, cuyo nombre era mejor no pronunciar en voz alta en la cocina de la lavandería. Leyó el título y comprendió. Se trataba de un matrimonio que unía a los más poderosos y que querían deshacer debido a su estrecho parentesco. Dijo que era como desatar un nudo hecho ante los ojos de todo el mundo. Dijo que si se desataba ese nudo, los nudos locales también se debilitarían. El superior decidió enviar delegados. Dijo que irían Ignatius y el escriba Juan con la carta, porque uno sabía escribir en letra canónica, y el otro sabía mirar las listas sin miedo. Dijo que irían con ellos 2 personas de la ciudad como testigos de cómo funciona la supervisión en la tierra. Eligió a Marta y a Pedro. Dijo que precisamente esas personas sabían cómo se vivía en una casa, cuando sobre ella reinaban reglas ajenas. La señora Edil se opuso, pero estaba cansada. Sentía que la tierra bajo sus pies, en lugar de una alfombra, se había convertido en una escalera, y que no se podía estar de pie sobre ella, solo subir o bajar. El comerciante Hugo no se opuso. Dijo que las grandes decisiones deben verse con los ojos de la gente humilde, de lo contrario, nunca les afectarán. El camino era largo. Atravesaban pueblos donde en las puertas colgaban listas de los que se habían confesado, y ciudades donde los escribanos explicaban con voz ensayada la nueva norma. Quien no se presente pagará, y quien pague se presentará de todos modos. Vieron cómo las mujeres escondían los registros de sus ahijados en los baúles, y cómo los hombres apretaban los labios al oír la palabra parentesco. Vieron cómo los sacerdotes y los ancianos ahora iban juntos para que las firmas fueran más sólidas. Ágata imaginaba cómo, en ese momento, el refugio de la ciudad olía a sopa y sus barriles estaban vacíos. No sentía pena. Le parecía que caminaba siguiendo las líneas de una carta y que cada piedra del camino
era un punto. En la posada de carretera ocurrió algo que nadie se atrevería a escribir en un libro si no hubiera testigos. Un hombre con una capa oscura irrumpió en la habitación e intentó arrebatarle el paquete a Ignatius. Pedro logró interponer el hombro y el golpe pasó de largo. Marta volcó la jarra de agua en el suelo y el ladrón resbaló. Ignacio apretó el paquete contra su pecho como si fuera un bebé. Juan salió corriendo al pasillo y llamó al dueño. El ladrón huyó, dejando en el suelo una mancha en forma de lirio de cera húmeda que le había caído del dedo. Fue un giro digno de un thriller cotidiano. Una simple posada se convirtió en el escenario de una lucha por una carta, de la que dependían las alianzas entre los fuertes y los débiles. Pedro, a quien muchos consideraban tranquilo, resultó ser quien defendió la mano del canonista y, por lo tanto, quien cambió el rumbo de toda la noche. A la mañana siguiente, Ignacio dijo que se anotaría en el informe. Pedro se encogió de hombros y comenzó a arreglar el pestillo de la puerta. Llegaron al lugar donde se reunían los canónigos. Aquí no se hablaba mucho, pero se hablaba con claridad. Aquí traían libros con genealogías y mostraban marcas como flechas que indicaban la proximidad. Aquí no se juzgaba a las almas, sino el orden. Aquí no se avergonzaba. Aquí se contaba. Cuando el sacerdote dijo que el asunto del rey y su esposa se examinaría ese día, la sala brillaba como un campo bajo el sol. Ignacio y Juan se miraron. Entendieron que se trataba de esa misma carta. La entregaron, respetando las señales. Allí se pronunciaron nombres que no suenan en nuestras cocinas, pero que suenan en los libros. El gobernante de las tierras francas, Luis Cejetto, y su esposa, Leonor de Aquitania. Los canonistas escucharon los argumentos sobre el grado de parentesco consanguíneo y sobre el hecho de que la unión no había dado un heredero varón, lo que reforzaba el deseo de deshacer el nudo. Al final, tras sopesar y hacer referencia a las normas, el Consejo anunció la anulación del matrimonio por parentesco consanguíneo. Se trataba de un caso real de anulación de matrimonio según las normas de la época, confirmado por el derecho canónico y registrado de tal manera que las futuras ciudades lo tomarían como modelo. La fecha se anunció, por escrito, como era debido, para que no hubiera confusión que la invalidara. En marzo de 1152, en el concilio de Beauchancy. La sala se quedó en silencio. Algunos temían el futuro, otros veían en él una oportunidad. Al regresar, vieron cómo las palabras de la decisión iban por delante de ellos. En las posadas se decía que si se podía desatar un nudo así, los nudos pequeños tampoco eran para siempre. En los puentes, los comerciantes discutían cómo las nuevas normas afectarían a sus hijas, que debían casarse con aprendices de ciudades vecinas. En los pueblos, las mujeres susurraban preguntándose si se podía considerar un impedimento el vínculo de padrinos si éstos habían fallecido hacía mucho tiempo. Los sacerdotes respondían que eso se decidía in situ y que la confesión era obligatoria.
y que quien lo ocultara sería castigado. La vigilancia se hizo aún más estricta, pero el miedo cambió. Ya no se trataba solo del castigo, sino también de la posibilidad de elegir. Si los grandes podían decir no a su unión a través de la ley, los pequeños también empezarían a ver sus uniones de otra manera. Cuando entraron en la ciudad, casi todos salieron a su encuentro. El heraldo anunció que el matrimonio de la gran casa había sido disuelto, y que esto era un ejemplo para todos. El superior agradeció a Ignacio y Juan por su servicio. El comerciante Hugo estaba en primera fila y no los miraba a ellos, sino a Pedro. Comprendió que el taciturno era un héroe subestimado. No solo había salvado el paquete en el albergue, sino que también había demostrado en el granero cómo descubrir la mentira ajena sin gritar. El comerciante se acercó a él y le dijo, a través de Ignatius, que quería nombrar a Peter supervisor de carga y darle una casita cerca del muelle. Peter respondió que no necesitaba una casa sin Martha. El comerciante sonrió y dijo que ahora esa cuestión se resolvería más rápido y con mayor honestidad. La señora Edel invitó al superior a su casa. Le dijo que la mirada de la sociedad se había convertido en un espejo y que no quería vivir bajo ella sin paz. Dijo que ordenaría a su sobrino que reconociera la imposibilidad de su unión y que no buscara atajos. Dijo que era más fácil respirar en la casa cuando no había que esconder la ropa sucia. El rector asintió. Dijo que la pureza no son listas inflexibles, sino un orden que no requiere mentiras. Dijo que para ello se necesitan tanto la confesión como los decretos seculares, pero que sin personas que tomen decisiones son letras muertas. Al día siguiente, Marta y Pedro volvieron a visitar al superior. Ignacio sacó los libros. Juan le preguntó a la anciana del asilo si recordaba los registros. Ella asintió. El escribano comprobó que el parentesco espiritual entre la casa de la señora y la casa de Marta no suponía un obstáculo para la unión de Marta con Pedro, si no había otros grados de parentesco. Dijo que eran parientes lejanos y que no se habían encontrado impedimentos. Las palabras necesarias se pronunciaron con calma, sin prisas. El superior anunció que el matrimonio podía celebrarse. No fue una gracia ni un regalo. Fue una decisión que se derivó de las mismas normas que sacaron a la luz cartas ajenas y grandes nombres. En la plaza se encendieron velas. La gente se alegraba en silencio de la alegría ajena, como si fuera propia. El heraldo recordó que, a partir de ahora, todos los matrimonios se examinarían más minuciosamente, y que la confesión no sería necesaria para castigar, sino para aclarar. Repitió que los decretos seculares y las listas eclesiásticas ahora convergían como dos caminos en una puerta. Algunos suspiraron profundamente. Otros sintieron alivio. El comerciante Hugo se acercó a Ágata y le dijo que quería dar más grano al refugio. Dijo que ya no quería mantener a nadie bajo el yugo de las viejas deudas. Dijo que era mejor repartir el pan que jugar a dos bandas.
Ágata asintió. Recordó el anillo y el paquete. Comprendió que el comerciante se había convertido en un benefactor inesperado, no porque fuera más bondadoso que los demás, sino porque había visto a dónde le llevaban sus propios pasos. Ella respetaba eso más que las palabras bonitas en el mercado. Esa misma noche, el mismo hombre delgado con capa apareció en la puerta. Esta vez no se escondió. Le dijo al guardia que había venido a pedir perdón. Dijo que había intentado robar la carta no por voluntad propia, sino por orden de uno de los sirvientes del castillo, a quien le habían prometido dinero. Dijo que había visto cómo los impuestos aumentaban a partir de amenazas vacías. El guardia lo llevó ante el abad. El abad lo escuchó y le impuso una penitencia y trabajo en el monasterio. Dijo que robar la carta era un golpe al orden, y que el orden era necesario para que los débiles no fueran presa de los fuertes. El escribano Juan anotó este caso en el libro con la misma precisión que todos los demás. La fecha escrita con letras, el nombre y el castigo. No hubo gritos ni crueldad ostentosa. Fue un regreso silencioso al camino visible. Ágata se volvió repentinamente notable en esos días. Quizás porque le llevaba agua a Ignacio, o quizás porque ese mismo paquete había estado sobre su mesa durante varias noches. No habló mucho sobre su papel. Continuó lavando y cosiendo los bordes con hilo de colores para recordar de quién era cada tela. Sabía que era su forma de tomar nota, su pequeña mano canónica. La señora Edil la llamó una vez y le dijo que había oído que la lavandera ayudaba al convento. Le dijo que en la casa había un lugar más caluroso que la cocina, donde se necesitaban manos atentas. Ágata se negó. Dijo que junto al horno y los barriles tenía suficiente luz y control sobre el tiempo. No quería convertirse en un apéndice de la casa, que solo aceptaba las reglas por el bien de la paz. Quería quedarse donde no la vigilaba un señor, sino una campana. Poco a poco, la vida se reestructuró. Los sacerdotes comenzaron a preguntar en la confesión no solo por los simples errores, sino también por los vínculos con los padrinos. La gente dejó de ocultar los nombres de los ahijados. En los mercados se discutía dónde estaba la frontera entre la supervisión y el cuidado. Algunos decían que era lo mismo, que se trataba de control. Otros decían que se trataba de claridad y del mal menor. El rector repetía que sin la confesión, el hombre no se conoce a sí mismo. Y sin estatutos la ciudad no conoce los límites de su sombra. Le escuchaban porque no gritaba, ni ocultaba sus intereses. Acudía a los funerales de los pobres igual que a los banquetes de los ricos. Una vez, en primavera, cuando el agua del río subió, llegó una noticia a la ciudad. Leonor de Aquitania se había casado de nuevo, rápidamente, sin esperar a las largas deliberaciones de los vecinos. La gente susurraba el nombre del nuevo esposo, y el aire estaba lleno de sentimientos, como después de una tormenta. Algunos decían con enfado que los grandes siempre lo consiguen todo más rápido. Otros decían que ahora tanto los grandes como los pequeños
Sabían que la pureza del vínculo matrimonial no solo se comprueba con los chismes de cocina, sino también con la letra de la ley. Alguien susurró que pronto habría guerra en el norte. Alguien respondió que la ciudad era pequeña y que le bastaban sus piedras y sus barriles. El rector dijo que el mundo había cambiado y que la vigilancia ya no desaparecería. Dijo que la vigilancia siempre tiene dos caras. Una ve el cuerpo como un recipiente para las normas. La otra como un hogar para el descanso. Dijo que la elección la hacemos nosotros, no las bóvedas. Marta y Pedro vivían tranquilamente. Su matrimonio no era una fiesta, pero era sólido. Pedro se convirtió en guardián del muelle, pero no perdió la costumbre de contar en voz alta. Decía que así oía el orden y veía dónde estaba la mentira. Marta dejó de temer los pasos en el pasillo de la casa de la señora. Ya no trabajaba allí. Cosía en su casa y llevaba lana al refugio. Decía que la gente no solo necesitaba pan, sino también mangas nuevas para no pasar frío. El comerciante Hugo los visitaba de vez en cuando. Traía cereales y miraba su casita, comprobando si necesitaban ayuda. Decía que consideraba su deuda parcialmente saldada, pero el recuerdo del sello no desaparecía. Ágata sacó una vez un trapo viejo del baúl y descubrió un forro con letras bordadas, torcidas, pero reconocibles. Eran las iniciales que había visto de niña en los márgenes de los libros cuando llevaba agua. Comprendió que en la ciudad todos llevaban consigo algo de ese pasado, que ahora se hacía visible para todos. Sonrió. Levantó la vista hacia la campana, y le pareció que el sonido se había vuelto más grave y tranquilo. Recordó que recientemente alguien había dicho en la plaza que la pureza tenía que ver con el miedo y el castigo. Y alguien respondió que se trataba de claridad y libertad de las manos secretas ajenas. Pensó que tal vez fuera así, y que toda la diferencia estaba en quién tenía las listas en sus manos y quién las leía. Pasó un tiempo, y el anciano con el bastón, el antiguo escriba, murió. Lo enterraron junto al muro del monasterio. El abad dijo que esas personas eran la memoria de la ciudad, aunque fuera pobre. Juan anotó en el libro su nombre y la información que había revelado en su día. En el funeral, ricos y pobres estaban uno al lado del otro. La señora Edil se mantenía erguida. El comerciante Hugo guardaba silencio. Pedro apretó la mano de Marta. Ágata se quedó un poco apartada y pensó en los hilos. Sabía que la vigilancia no iba a desaparecer. Y sabía que ahora no se trataba solo del miedo. Se trataba del orden que la gente había aceptado como propio, porque ellos mismos habían recorrido el camino hasta Beaugency y habían vuelto a través de su propio patio. Desde ese día, se colocó un nuevo cartel en las puertas de la ciudad. En él se leía, en palabras sencillas, sin adornos ni rodeos: todo matrimonio requiere la comprobación del parentesco consanguíneo y espiritual. La confesión es obligatoria para todos cada mes. La mentira y el ocultamiento se castigarán con penas eclesiásticas y seculares.
La honestidad se protegerá. Más abajo había otra placa clavada. Por decisión del concilio, anunciada en marzo de 1152, la unión del gobernante Luis y Leonor de Aquitania se disuelve por parentesco cercano. Esto es un ejemplo para todas las ciudades. La gente leía, seguía las letras con el dedo y asentía. Algunos se indignaban, otros encontraban en ello un apoyo. Pero el cartel estaba bien sujeto. Ágata volvió por la noche al horno, quitó la tela seca de la cuerda y pasó el dedo por el borde. El hilo cosido seguía sobresaliendo como una pequeña antena. Sonrió. No creía en los milagros. Creía que cualquier tela se mantiene unida gracias a las costuras. Sabía que la limpieza bajo supervisión no solo debe referirse a la vigilancia, sino también al trabajo. Las personas, la confesión, los decretos, los libros, todo eso son costuras. Y mientras sean fuertes, la ciudad tiene la oportunidad de no romperse en el momento más necesario. Puso la tela en la cesta y pensó que hoy sería un día tranquilo. Y mañana volverá a sonar la campana, alta y prolongada, pero ya no como un látigo, sino como un recordatorio de que el camino es visible y que se puede recorrer sin apartar la mirada. Así terminó la historia de cómo, en una ciudad, la limpieza dejó de ser una simple exigencia de arriba y se convirtió en una elección de las personas que vieron las normas como una tela con la que se puede coser sin mentiras. Y cómo la verdadera abolición del gran matrimonio fue el último nudo del patrón, tras el cual el dibujo dejó de confundir y comenzó a apoyar.